Dale. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Este podcast que les gusta, que les encanta. Hoy con otro tema en lo personal que me llena de nostalgia y con un invitado que antes de empezar a grabar nos vemos creo que a los 6, 7 años. Un amigo de la escuela. Aaron, ¿cómo vas, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué dice Ferchito? ¿Qué más, mis panas? Qué bacán estar acá en el podcast del Fercho. Y sí, decía Fercho, y les ponemos un poco en contexto, nos conocemos creo que desde los, ¿qué será? 5 años, por Primer ahí. grado, brother. Ajá, los años que se tenga en primer grado. Y de ahí toda la escuela juntos. En el colegio la típica que entras al cole y ya se cambian de paralelo todos, porque sí. Y claro, la última vez que nos vimos fue cuando estábamos en segundo curso, me acuerdo. Y de ahí sí, y aquí Y estamos, así aquí que estamos. nos vamos a poner al día con el chisme. Gracias por Literal, estar del otro lado, todos los que están escuchando igual, chévere. literalmente nos vamos a igualar en todos los chismes y a conversar un poquito más. Antemano, gracias por darte este tiempo y a ver qué sale el día de hoy. Eh, Chévere, ñaño, eh, chévere. Iniciemos hablando de cómo va tu vida, o sea, cómo te ha ido. He visto que estás envuelto en varias cosas, justo hablábamos antes de iniciar de lo que vas haciendo. Cuéntanos un poquito de cómo va tu día a día. Verán, el día a día les voy a contar lo que hago desde que me despierto hasta que me duermo. Entonces, por ahí vamos. Y luego ya les ponemos en contexto y profundizamos lo que les interese. Actualmente estoy trabajando en La Bruja, en JC Radio. Entonces, tengo un horario que a lo personal me encanta, pero he sacado la madre, porque es el horario con el que prácticamente todos se despiertan, de 6 de la mañana a 8. Entonces, para eso, yo me levanto tipo 5 y una O de las sea, ventajas, ¿te gusta madrugar? verás que siempre Ya. madrugué. Es que como en Y sí pandemia me se gusta. puso en moda el club de las 5 a.m., obligadamente te toca. Claro, pero antes de eso, ya, sí, sí, siempre me ha gustado despertarme temprano. Siento que el tema de despertarte temprano te hace aprovechar mucho más el día. Entonces yo siempre me he sentido mal, me despierto tipo 11, así digo, ya está tarde, o sea, ya es casi mediodía, siento que he desaprovechado el día. Pero bueno, ahora, cuando me despierto a las 5, eh, des- por el tema de la pandemia, empecé a hacer full bici y, y entonces agarro la bici y me voy desde la casa a la radio en bici. Bacán, hago un poquito de deporte, llego a la radio sacado la madre. Bacán. Entonces ahí empiezo el programa, las dinámicas, todo súper chévere. Agarro la bici de nuevo, me regreso a la casa, me cambio o me baño, me cambio, desayuno. Y dependiendo del día, por el teletrabajo, actualmente igual estoy trabajando en una universidad. Entonces, si me toca ir presencialmente, voy. Si es que me toca virtual, como ahora este tema del teletrabajo está en boga y de hecho a mí me encanta porque puedes hacer las cosas desde tu casa. Siento que a veces es más productivo así. Me quedo en casa a veces. Eso, paso el día en todo ello y después de eso, sí, ya a descansar, no sé, un poco de ocio, hacer alguna otra actividad ya cuando se acaba el horario de oficina, hacer un poquito de ejercicio y todo eso. Pero más o menos así es el día. De ahí depende de lo que te agradó, te gustó, pregúntame para profundizar en eso. Dale. Topemos primero para a media conversa topar lo esencial que te decía del tema de la radio, que creo que es algo Ujú. importante y chévere, pero ¿en qué te graduaste? ¿En qué terminaste tus carreras? Porque por ahí vi que recién también, bueno, no recién, hace ya un par de meses retirabas el título y todo. ¿En qué te graduaste y Claro. te dedicas a eso o eres de las personas que ejerce la profesión sin haberlo estudiado lo que ejerce? Verás, Ñaño, eso fue una decisión medio difícil para mí, porque cuando estaba chamo, em, no me podía dar el gusto, o más bien el lujo, de equivocarme de carrera, porque estaba con las justas. O sea, empecé a trabajar desde, ni bien cumplí 18, trabajar y dije, y con el acolite, o sea, el acolite anímico y el impulso de mi vieja, me dijo, tienes que estudiar de ley.
Ni pienses en darte unos 6 meses sabáticos ni nada, porque de ahí te quedas de vago. Entonces, bacán, ya estaba trabajando y dije, ya, hay que estudiar. Entonces, yo mismo toda la carrera me la pagué, pero, Bacán. y por ese mismo punto, desde el principio tenía la certeza de que no me podía equivocar, o sea, no me podía dar el lujo de decir, bacán, voy a intentar este semestre esta carrera, si no me gusta, me cambio de carrera, no sé qué. Claro. Pero por suerte siempre tuve como que bien claro el panorama de que lo mío era un tema más social, por el hecho de que soy pésimo para las matemáticas y todo eso. Entonces, eso por suerte siempre lo tuve muy claro. Pero por ahí dije, porque hay algunos temas, estaba entre marketing, estaba entre periodismo netamente o comunicación. Entonces, mm, fue una decisión media difícil. Y te cuento, igual como para entrar un tanto en contexto, desde los, ¿qué te digo? 16 años más o menos, 17, yo ya empecé a trabajar en eventos, eh, de todo tipo, kermeses, que animar 15 años, que animar algún concierto, que presentar algún evento, en fin, muchas cosas de esas. Yo ya me empecé a dedicar a eso desde los 15, 16 años. Cómo nace eso? O sea, ¿cómo te das cuenta de decir, bueno, yo sirvo tal vez? ¿O cómo fue? No sé si recuerdas el primer evento que animaste, cómo fue el feeling. Claro, verás, o sea, la típica que te digo, siempre tuve bien claro desde chamito. A mí nunca me dio vergüenza, por ejemplo, desde las cosas muy básicas, nunca me dio foca vergüenza acercarme a una pelada y decirle, oye, ¿quieres salir? Pasa tu número o algo así. En buen plan. Peor, o sea, me gustaba siempre que alguien, los profes te ponían algún trabajo en grupo y exposición, lo que sea. Eh, yo era el primerito en decir, si quieren, yo expongo. Yo no me hacía lío y listo. Y una profe en el colegio luego al que me fui, después de que ya nos separamos con el Fecho y ya no estábamos en el mismo cole, una profe me dice, oye, Aaron, tú eres muy bueno para hablar en público, vamos a organizar aquí una feria, tipo las típicas ferias que hacen en los colegios y hay tantas cosas y eso. Entonces me dice, ¿por qué no presentas? Y yo le dije, o sea, yo dije de una, me dieron el micro y ahí fue en tema de pantomima, tipo imitar a cómo hablaban los locutores o todas esas cosas. Y yo imitando, o sea, no era como que yo me lo tomé en serio, pero no me daba nada de vergüenza. Y, y sin querer empecé ya desde esa edad, que te digo, eran unos 15 años, algo así, a modular la voz, pero sin querer, o sea, fue como que literalmente una imitación de lo que se hacía. Y ese día todos los profes, wow, Aarón, qué bacán. Todos igual se quedaron como que, oye, súper bien, chévere. Y, y ñaño, el resto fue creérmela, porque a partir de eso yo dije, qué bacán, o sea, ¿por qué no empezar a intentar? Y yo ya netamente empecé a practicar, a hacer ejercicios de voz, empecé a ver en YouTube, que ahora hay esa ventaja que puedes aprender de todo, con tutoriales o cosas así. Entonces, yo solito empecé a eso, o sea, a aprender, a vocalizar, a entonar, a modular la voz. O sea, sí, desde chamito, porque sentí que me gustó bastante. Y de ahí, con un pana del colegio que llegó, ya como que en quinto, sexto curso, el man era DJ. Y tenía la disco móvil y empezamos a trabajar juntos, él de DJ, yo de animador, empezamos a ir a full colegios, empezamos a hacer shows, empezamos no sé qué, y ahí ya empecé a ver hasta plata. Entonces, ya me gustó full, cada vez le metía más, cada vez practicaba más, cada vez estaba, no sé, eso yo sí considero que en esto, si bien necesitas convertirte y practicar bastante y cosas así, también hay muchos que nacen con una chispa. Yo no digo tal vez que yo tenga esa chispa, pero he visto en otras personas que es mucho, no sé, se conjuga muy bien el cómo lo dice, porque hay personas que tienen unas voces hermosas y solo con decir cualquier palabra tú te quedas como que wow. Pero también se conjuga muy bien con cómo lo dice, con qué intención lo dice, con la energía que transmite. Entonces,
no sé, yo soy muy agradecido con Dios por los dones y talentos que me dio y los pude ir descubriendo. Entonces fui conjugando esto, siempre intentar llevar buena energía, buena onda y a la vez profesionalizando el tema de la voz, el tema de modular bien, de hablar bien y todo este tema. Entonces, por ese lado nació. Y ahí sí digo, la práctica más o menos me fue puliendo un poco, he ido aprendiendo con grandes colegas y profesionales que me han enseñado igual cositas por ahí. Y así empezó ese tema de la animación. Entonces, yo ya en un punto, ya cuando me tocó decidir qué carrera, a los 19, por ahí, 18 años, yo para ese punto ya tenía más o menos un pequeño recorrido, ya había presentado, ya había estado, no sé, en algunas entrevistas, me habían contactado de algunos lugares para que apoye o vaya a hacer pequeños segmentos en algunos programas de radio, de televisión, en fin, en algunas cosas. O sea, como que en esa edad ya medio me moví en el medio. Y dije, bacán, a mí siempre, mi sueño siempre ha sido hacer radio, pero yo siento que esto de la radio lo puedo seguir aprendiendo y puliéndome aparte. Entonces dije, periodismo, me lo pensé. Marketing, me leí completita la malla curricular y dije, y me leí la malla de comunicación corporativa, porque en la universidad donde estudié eh, no había comunicación, sino una con especialidad que se llamaba comunicación corporativa. Me agradó, dije, o sea, fue como que la opción que más se acercaba a lo que yo quería. Entonces dije, periodismo lo puedo empezar a practicar con lo que yo ya sé, con, no sé, algunos contactos que tenía, con lo que me pueden seguir enseñando algunas personas y puedo empezarlo a ejercer, a practicar un poco de periodismo y todo ello que ya había seguido algunos cursos, más o menos, de locución y también de cómo hacer reportajes y todas esas cosas. Entonces dije, más bien me fui por el lado corporativo de aprender comunicación organizacional, comunicación empresarial y en sí comunicación netamente. Y ya, pues ya yo ahí entré a comunicación, estudié, me gradué y gracias a Dios puedo decir que las cosas se dieron de las dos maneras en las que las pensé de chamo. Estoy ejerciendo el periodismo, en cierta manera, la comunicación social, y por otra parte, también estoy ejerciendo la comunicación corporativa o netamente la comunicación organizacional. Entonces, las dos cosas me gustan, son súper diferentes y a la vez se conjugan y están súper chéveres. Entonces, esa fue más o menos la decisión, acertada decisión del joven Aarón en ese momento, que ahora digo, qué chévere que las cosas se dieran así. Si es que tuviera que volver a tomar las mismas decisiones, no cambiaría nada. Tomaría las mismas decisiones porque siento que de los dos lados he aprendido muchísimo y seguiré aprendiendo de seguro. Qué bacán, Eso, qué mi ñaño. bacán, qué bacán escuchar todo esto porque en realidad genera ese punto al que dices imposible a veces llegar en una realidad como la de acá, ¿no? Que a veces solo ves en las películas y qué bacán el poder identificar que ya cachaste desde muy inicio, o sea, desde muy joven, iniciando tu vida laboral, algo a lo que te podías enfocar y de ahí en adelante fuiste atando cabos y logrando consolidar pues lo que hoy vas haciendo. Qué bacán escuchar todo esto. Entonces, siguiendo esa línea cronológica, una vez que ya logras ganar experiencia, que ya logras meterte con algunos medios, quizá en un círculo de contactos interesante, cómo es tu llegada, empezando a hablar un poco de la radio, cómo es tu llegada al tema radial especialmente? ¿Cuál fue el primer programa o la primera radio en la que participaste y cuál era tu perspectiva en ese momento? Verás, a mí siempre y siempre me vas a escuchar diciendo gracias a Dios, cosas así, porque yo siento que sí ha intervenido mucho en mi vida este tema de la fe, de la espiritualidad y yo sí te digo, yo siento que se lo debo todo a Dios y las oportunidades y las personas que ha puesto en mi vida, así, de una. Entonces, me siento muy bendecido por las oportunidades y las personas que la vida, que Dios, que el universo ha puesto en mi camino. Y, y nada, las cosas se fueron dando, verás. Entonces yo, imagínate, estaba en quinto semestre y estaba trabajando en la mitad del mundo, que es una ciudad turística que ustedes de ley
amigos que nos están escuchando del otro lado conocerían dónde está el monumento. Sí cachas, Fercho, ¿cierto? Sí, sí, El claro. monumento de la mitad del mundo. Muchos piensan que solo es como que el monumento y el museo, pero es en sí un atractivo turístico que tiene dentro de, por eso se llama una ciudad turística, dentro de ese atractivo hay muchos puntos, el Museo Ecuatorial, que es la torre con el globo ahí. Ujú. Ahí hicieron otros museos como la Ruta del Cacao, hay la calle de los geodésicos, que está con un planetario, que está Quito Colonial, en fin, muchas cosas. Creo que dentro de esta ciudad turística hay como actualmente unos 13 museos. Entonces yo trabajaba ahí y de hecho ese fue mi primer trabajo. Empecé a trabajar en el planetario. Yo manejaba, les hacía ver las estrellas a las chicas. Literalmente. Literal. Y, y nada, pues ahí yo ya empecé a estudiar. Sacado la madre era porque puta, salía del trabajo y de ahí a la universidad Claro. en bus y toda la cosa, pero ya empecé a estudiar, empecé a ayudar ahí y a colaborar en otros temas. Por ejemplo, todos los domingos me sacaban del planetario y me llevaban a presentar los eventos culturales, que ahí siempre como van gringos, van extranjeros, cosas así, llevan danzas, llevan artistas nacionales y siempre necesitaban a alguien que presente. Entonces ya yo ya hacía eso y me tomaron en cuenta para eso también. Entonces yo presentaba los eventos y, y me conocí, te digo, o sea, gracias a ese lugar, a la mitad del mundo, me conocí a todos los artistas ecuatorianos que te puedas conocer. Desde conocidos como, ¿qué te digo? Desde Marqués, Fausto Miño, Daniel Betancourt, o sea, los así medios pop hasta Tierra Canela, venían, o sea, todas las tecnocumbieras y tecnocumbieros, el Fin Quispe, el Gerardo Morán, todos los que te puedas imaginar. Por ahí pasaban fin de semana uno, fin de semana otro, y eso igual a mí me fue dando confianza, les iba presentando, imagínate, de chamo sí se ahueva un poco ver muchísima gente rodeándote y ya presentar a un artista así no te guste. O sea, yo con mucho respeto digo, por ejemplo, Gerardo Morán, el más querido del Ecuador. Su música me gusta para bailar un rato, pero yo nunca la escucharía así porque no me gusta ese tipo de música, ese género. Pero sentir el peso, porque tú ya estando ahí frente al artista y ver cómo la gente se pone loca porque el man esté ahí, y ya como que te da un chance de a hueve y dices, esto es pesado, o sea, estoy hablando con un artista que si bien o mal no me gusta, pero a la gente le encanta y tiene su trayectoria de tiempísimos. Entonces eso me fue dando confianza, igual les pude conocer a muchos de ellos, y no tanto en un plano artístico, sino ya conversar y tanta cosa. Eh, empecé con eso y después ahí mismo se me dio la oportunidad, yo ya estaba como en quinto semestre, de empezar a manejar la comunicación de ese lugar. Entonces dije, a la bestia. Y el primer acercamiento con radio, porque esta empresa es una empresa como descentralizada del gobierno provincial de Pichincha. Entonces es pública. Y como es del gobierno provincial de Pichincha, tenían un convenio con la Radio Pichincha. La Radio Pichincha, que igual pertenece al Consejo Provincial. Entonces, todas las programaciones artísticas que teníamos, por ejemplo, el domingo se presenta Tierra Canela y una danza de Imbabura, que no sé qué ya. Y eso yo tenía que ir a la Radio Pichincha, me parece que eran los días jueves, a anunciar. O sea, la mitad del mundo ahí tenía un pequeño espacio en la Radio Pichincha para anunciar los eventos culturales de cada semana. Entonces yo iba como el comunicador de ahí y se creó el segmento y ahí empezaba. Y ahí habían ya locutores de profesión. Entonces ellos como que interactuábamos y hacíamos el segmento juntos. Y esa fue como que la primera experiencia en radio, en sí de ir y tomar micrófonos y tanta cosa. Eso te digo por ahí, ya, ¿qué tendría? Sí, unos máximo 20 años. Pero antes de eso, en temas de animación ya iba bastante tiempo, animación y presentación de eventos. La cosa aquí es que ahí me di cuenta de que presentar o animar un evento no es para nada igual que hacer radio. Es totalmente otro formato, es la manera en la que estás comunicando, es la manera en la que estás hablando, modulando.
no sé, transmitiendo y comunicando. Es totalmente diferente y también es muy, muy diferente al público que tal vez la radio se dirija o el contenido que tú estás comunicando. Desde ahí ya lo empecé a entender. Por cosas de la vida, salgo de la mitad del mundo y es de esas cosas que tú al principio piensas, ¿por qué pasó esto? O sea, yo estaba ahí bien, o sea, te digo, cómodo en ese momento, bien, tranquilo, y se dio la situación, salí de ahí. Eh, y yo chamo así diciendo, chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé qué. Y ahí igual llega este momento de fe, que te digo, me encomiendo a Dios, digo, la típica que, que dices, o sea, por algo ha de ser, por algo ha de haber pasado. Y yo con mucha fe, o sea, y muy optimista, dije, bacán, aprendí muchas cosas, me dieron oportunidad de crecer a lo bestia y estuve bacán durante bastante tiempo ahí. Y llegó ese momento y yo seguía estudiando, pues ya sin camello y pensando en qué iba a hacer. Entonces, ya me desocupé, estaba, literalmente pasé 2 semanas de haber pasado a full en el trabajo, universidad, deberes, aparte las cosas de la oficina y todo eso, a estar medio desocupado. Y nada, pues empecé a pensar más, empecé a ver más opciones y cosas así, hasta que una amiga de la universidad, como en la universidad igual ya me empezaron a tomar en cuenta dentro de la facultad para yo presentar los eventos de la facultad o cosas así, y todos ya me conocían como el brother que presenta los eventos o que es animador, cosas así. Ya me tacharon de eso. Eh, una amiga me dice, oye, un amigo me comentó que hay un casting en La Bruja. Eh, y yo, o sea, no es por nada, pero yo, como toda mi vida me ha gustado un chance el rock, la música anglo y cosas así, ya mi mami, más bien fue un gusto heredado. Mi mami siempre escuchó La Bruja, toda la vida hasta ahora escucha La Bruja porque la Ahora música le más, me gustaba. imagino. Ahora ya no tanto en mi horario porque ya le tengo harta, ¿no? Claro. Pero claro, fue un gusto heredado y yo estaba muy al tanto de quién era la bruja, qué significa la bruja como medio de comunicación aquí en el Ecuador. Entonces, fue un que no te crees, o sea, dices de gana, ¿para Ajá. qué voy a ir allá, puta? Para que me lancen a escobazos. ¿No? Dije, y al mismo tiempo dije, ya, si hay el chance, arrecho nunca muere, que es lo peor que puede pasar. Tal cual. Creo que esa es la frase de Y los ecuatorianos también. sí, y que de hecho es muy buena, o sea, porque soy fiel creyente de que no te tienes que quedar con las ganas de nada, siempre y cuando sea bueno para ti, siempre y cuando te pueda traer algo. Y quedarse con las ganas, güey, ¿qué hubiera pasado? Creo que es lo peor. Imagínate, si es que me hubiera huevado yo en ese momento y decir, o por pereza o por lo que sea, ¿quién sabe qué estaría haciendo ahora? ¿Mm? ¿Quién sabe? Entonces, ñaño, fui a al casting. El casting así incrédulo, la verdad. O sea, solo como en mi mente era hasta como, ojalá me dejen entrar para conocerme adentro y ya, Ok. con eso me voy feliz. Porque yo estaba chamo, ahí tenía... Es que todo esto que te cuento, puta, es historiaza, pero pasó todo bien rápido. O sea, ahí tenía, ¿qué? Te digo, 24, 21 años, 21 años, 20, no sé por ahí. Y nada, año entré, me hizo el casting el Marito Martínez, que es el productor de la Bruja y es la voz oficial de la Bruja, tiene un vozarrón ese man. Me dijo, ya, pues brother, porque él sí tiene la voz así de estos típicos locutores antiguos, que tienen la voz bien gruesa y él ni siquiera imposta ni nada la voz, nada, él ya tiene la voz así. Ya, pues, ya yo, que no sé qué locura, di esto, yo no sabía y ahí sí ya me puse nervioso, o sea, porque full nervioso. E hice,
o sea, hice lo que pude, ñaño, ese rato, lo que se me ocurrió, lo que, no sé. Y porque es, te digo, súper diferente. Súper, 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 súper diferente. Yo tranquilamente en ese punto ya me podía parar y de hecho me paré ya en la tribuna del sur, acá en la tribuna de los Chiris, frente a 10.000 personas, frente a muchas personas. O sea, ya no me daba miedo eso. Pararme en un escenario, presentar a algún artista y hacer que la gente grite o lo que sea, ya no me daba miedo. O sea, ya era, ya, normal. Pero ese rato parecía guagua, nervioso, sudando, las axilas mojadas, bro. No, bro. Todo, claro, denso estaba. Y, y nada, pues ya lo hice y es la típica, todos los que nos están escuchando han de saber que cuando vas a una entrevista, la típica que te dicen, no, no, sí, bien, todo súper bien, ya te llamaremos, que no sé qué, y tú te vas entre emocionado, pero a la vez dices, Feliz porque dices, me fue bien, pero es ajá, como que no me van a llevar. y sabes que no te van a llamar, exactamente. Ese rato yo no me fui feliz, yo me fui inconforme porque sé que lo pude hacer mejor. Es la típica de cuando te preguntan algo y respondiste y ese rato pensaste que estaba bien, luego le das vuelta a la mente y dices, pude haber respondido mejor o pude haber dicho esto, pude haber no sé qué. Entonces dije, ya nada. Y me fui como desilusionado. Dije, no, o sea, ya lo intenté y fue el intento y por algo ha de ser. Yo seguía con mi por algo ha de ser, si es que no entro ya, pero siquiera lo intenté y estuve ahí y pude entrar al radio y todo chévere. Esto fue un miércoles, me acuerdo clarito. Miércoles que hice el casting y el viernes me llamo de un número que yo no cachaba porque no tenía nada que ver con eso y me llaman, pues yo, aló, sí, hola, sí, con Aaron Ortega, con el mismo. Y la típica pensé que era, no sé, ¿quieres cambiarte a Claro? ¿Quieres cambiarte a Movistar? Y así como que, ay, ¿qué pasa? Ah, hola, te llamamos de JC Radio. Y yo me puse pálido ese rato, pero pálido, o sea, sí, en qué te puedo ayudar? Que no sé qué. Sabes que escucharon tu casting y quisiéramos saber si tienes disponibilidad inmediata porque queremos que empieces el lunes. O sea, el viernes me dicen que quieren que empiece el lunes. Qué bien, ¿eh? Y yo, o sea, no me creía ese rato. Y yo, la típica, sí, sí, sin problema, dime a qué hora estoy, lo que sea. Ahí conteniendo todo, así como que todo aquí en el pecho, así sentía, no sé ni qué sentía. O sea, literalmente es como que una noticia que te deja en shock, como, no sé, nunca me he ganado la lotería ni nada de eso, pero creo que alguien que se gana la lotería o que le dan una noticia Es re similar bacana, así, siente ese nivel de emoción y asombro, o sea, me dejó en shock en buen sentido. Y yo colgué el teléfono y solo me senté en la cama y lo primero que hice es, puta, gracias Dios, o sea, gracias. Se me salieron un par lágrimas y de ahí de una fui, le conté a mi mamá y bacán. El lunes fui y un desastre, o sea, un desastre, pero papelón, horrible, o sea, yo quisiera y de hecho voy a pedir, ojalá tengan en algún lado mi primer programa grabado, mi primer programa. O sea, yo escucho, ese programa fue todo lo que no tendrías que hacer Me si eres imagino, me locutor o imagino. algo así. O sea, mal, feísimo. Me putearon, todo, No. porque el público de La Bruja, tengo que decirte que es hermoso. O sea, es realmente un público sensacional, con un buen gusto musical, bastante fiel, muy apasionado, pero también es muy exigente. Es un público bien exigente porque es como que le sienten a La Bruja suya y eso está muy bien, porque es una radio con la que muchos se criaron, con la que muchos crecieron y todo eso y le sienten suya. Entonces son muy exigentes y pues obvio, si estás en un medio de comunicación con tanta trascendencia, credibilidad y bastante como que historia dentro de Quito, dentro de Ecuador,
obviamente que la exigencia es mucho más grande. O sea, la exigencia tiene Corrígeme, que ser así. corrígeme si me equivoco. Es la única radio que tiene presencia a nivel nacional, ¿no? O sea, la misma Exacto. emisora en todo el país. Mm, sí y no. Es la única radio que tiene frecuencias a nivel nacional y es la que tiene más repetidoras en todo el Ecuador. Por Ah, ok, eso le ok. dicen la radio del Ecuador, pero las frecuencias sí cambian. O sea, si por Ah, ejemplo tú ok. estás viajando de Pichincha a Esmeraldas, no, Esmeraldas sí es la misma. O sea, se intenta mantener la misma, que por lo general es la 107.3. Aquí en Quito, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en otras provincias, pero sí cambia en unas ciudades o en provincias Ok, más que nada. ok. Entonces, pero lo importante es que está en todo el Ecuador. Claro. Entonces, claro, o sea, es ese peso de que tú te abres el micrófono y tranquilamente te puede estar escuchando, no sé, o sea, Desde el se han Carchi al hecho, Macará, como se dice, tal cual. literal, o sea, se han hecho las mediciones y el aproximado de personas que te están escuchando en los horarios pico es como 2 estadios de Atahualpas llenitos, pero repletos. O sea, ese es el nivel de la audiencia y la responsabilidad que también tienes. Y eso es algo que me inculcaron bastante en La Bruja, porque me han enseñado. O sea, yo todo lo que sé de locución y en este momento manejo es por el estilo y por La Bruja. Porque yo entré, y lo digo muy humildemente, fue una oportunidad de una en un millón, que, que estoy muy agradecido, ya te digo, con el destino, con la vida, con Dios, de que entré. Ya te di el contexto. Había hecho esas intervenciones, esos espacios en esa radio, me habían invitado a otras radios como entrevistado o para hacer pequeños segmentos, pero no como para tener y conducir un programa y más en una radio tan pesada. Entonces, yo entré chamito, 20, 21 años, sin mucha experiencia, pero con los huevos, o sea, esto sí yo digo, o sea, puede que tengas vos más experiencia y, y quieras hacerme de menos, yo no me voy a dejar. Olvídate. Por donde metí la cabeza, meto el cuerpo y me salgo. Claro. Entonces, ahí más, o sea, todos los días a practicar en la casa, todos los días a leer, todos los días a hacer muchísimas cosas para no quedar mal, porque me sentí terrible el primer programa y dije, esto no me vuelve a pasar. Ya el segundo programa mejoré. O sea, ya fue como que entendí muchas cosas y así fui programa tras programa, tras programa, tras programa, hasta que me dejaron de putear, puedo decir. Claro. Y no ¿Cuánto solo que tiempo fue eso? En ese lapso de ese aprendizaje que tuviste, más o de menos. puteadas, y no necesariamente de los oyentes, ¿verdad? Sino que de, mi, o sea, de los directivos de la radio, de mucha gente, o sea, de mi propia mami, como, ¿por qué te trabas? ¿Qué pasa? eh, fueron año, te juro, unos 3 meses. 3 meses es full tiempo, o Es sea, es demasiado bastante, tiempo. Obviamente 3 meses, no todos los días puteadas, ¿no? Pero claro. 3 meses en los que yo dije, y yo ya botaba la toalla, a la semana yo ya botaba la toalla. Dije, no, esto no es para mí, ha sido otro mundo, es cagadísimo, no sé. O sea, es una cosa que no es para mí. Yo a la semana ya por las puteadas y porque no me sentía cómodo y porque no sé qué, ya dije, no es para mí. Y luego ahí está igual la resiliencia que dices, no, ya no, ¿dónde quedaron tus huevos? Vamos. Entonces, ¿Dónde solo sigue, sigue, encontrabas sigue. esa motivación para no caer esa semana o esas 2 semanas o esos 3 meses? La motivación, O el soporte, eh, velo como sea, o sea, el ejemplo que más se apegue. o sea, lo que siempre me ha dado miedo a mí, y esto sí te lo digo aquí en confianza, porque es muy personal. Bueno, ni tanto. Lo que siempre me ha dado a mí es o sea, fracasar. Le tengo full miedo al fracaso. Le huyo, o sea, intento hacer todo lo posible por no fracasar en cualquier cosa.
Y no necesariamente digo que el fracaso está mal, porque muchas veces un error te enseña muchísimas cosas. Y de hecho de ahí viene el éxito del fracaso, de caerte, de hacerte mierda. Pero fue eso, o sea, fue eso que dije, me hubiera, yo creo que hasta me hubiera deprimido. O sea, te juro, coger psicólogo y deprimirme por el hecho de saber que no lo logré. Entonces fue eso y dije, no, no quiero sentirme así, no, o sea, dale, 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 dale. Yo mismo, yo ahí diciéndome, no, o sea, no, no, no te puedes dejar, tienes que dar, o sea, dale como sea. Y lo típico, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya hasta que te manden, tú solo sigue, ya. Si te quieren mandar, que te manden. Sí, ya, solo sigue, solo sigue, solo sigue, solo sigue. Y ya, pues, ñaño, o sea, no, o sea, te voy a decir que no, no fue para nada fácil en ese momento, porque a la final era un chamo, ¿me cachas? Un man aparecido, que no tenía mayor trayectoria y que obviamente las personas que escucharon La Bruja y que escuchan La Bruja durante ya muchos años, 30 años, 35, dirían, ¿quién es este? ¿De dónde asomó? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla tan feo? Lo que sea. Eh, yo respetaba mucho eso y una de las frases que igual me gusta mucho es sueños por cumplir y bocas por callar. Entonces, solo me enfocaba en eso, en lograr, o sea, en no agüevarme, en seguir y que pase lo que tenga que pasar, pero no defraudarme a mí, de decir, te agüevaste o no sé, pudiste hacerlo mejor. Entonces, a partir de los 3 meses, yo te digo, y tomo ese lapso de tiempo porque a partir de ahí yo me relajé y dije, en este punto, si me voy bien. O sea, porque estoy haciendo todo lo posible y todo lo que está en mí para hacerlo bien. Te digo, o sea, y no es chiste, antes del programa repasaba, después del programa repasaba, pasaba investigando de música, pasaba eh, grabándome y escuchándome yo mismo. Pedía que me graben los programas y yo escucharlos después. O sea, fue una obsesión. Sí, sí me obsesioné con que salga perfecto. Y como te dije, en ese tiempo estaba sin trabajo. Entonces, era tiempo completo pensar en eso. Hasta me descuidé de la U. O sea, era tanto mi nivel de obsesión como para mejorar, como para se pulir, para mejorar, para estar al nivel. O sea, para no defraudarme a mí y sobre todo tampoco al público, para estar al nivel. Fueron 3 meses y no te digo que ya al tercer mes ya fue excelente ni nada, sino que ahí yo ya me sentí cómodo y dije, bacán, ahora sí, ya, que pase lo que tenga que pasar, yo siento que ya me siento cómodo, ya lo estoy haciendo bien y a partir de eso también dije la típica, pasé los 3 meses de prueba. No me Ya votaron, aquí sigo. puedo decir que estuve 3 meses en La Bruja. Bien o mal, estuve 3 meses en La Bruja. Entonces, eso, ñaño, y a partir de ahí, pues, todos los días aprendo. ¿Con qué Todos horario los días aprendo. iniciaste? El horario que inicié era de 12 de la mañana a 2 de la tarde. El programa se llamaba... Ay, ya no me acuerdo. Todo bien. Encanto. No, 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 no. No, no me acuerdo. No hay No me problema. acuerdo cómo se llama ¿Y el qué era? Era programa. programa como que tenías, vamos, ese horario más o menos se adapta como a la hora del almuerzo, donde normalmente, Ajá. no sé si sea costumbre o al menos así lo veo yo, se suelen dar como repaso de noticias, de entrevistas Ujú. ligadas solo a tema, no sé, informativo, digámoslo. ¿Era algo similar o era, yo entiendo que La Bruja no va por ese aspecto, porque creo que va Ujú. más al tema musical, entonces entiendo que quizá iba un poco al tema musical. ¿Cómo era más o menos el flujo del programa? Era o sea, yo le sentí un horario bien relajado, en el sentido de que tenías que poner música fresca, música alegre para que el mediodía sea animado, chévere, nada pesado. La gente
justo, o sea, está 12 ya pensando en el almuerzo, yo creo. Eso es lo que yo pensaba. Y quiere relajarse ya, estar un rato fresco. Y lo que tú dices, el formato de La Bruja es netamente musical y ameno. O sea, ahí no topamos temas de coyuntura, temas políticos. Noticias sí, noticias que sean relevantes sí, porque también es importante generar contenido y que la gente tenga un agregado. Porque de qué te sirve ir lanzando canciones y canciones y canciones y diciéndole a la gente, este es el artista tal, y les dejo con Juanes, y les dejo con The Weeknd. Ellos ya saben quién es ese man, ellos ya saben qué es eso y qué les estás dando, qué valor agregado les das. O sea, esos son, y hay muchos locutores en todo el mundo que hacen eso. O sea, es como que les dejo con este artista, o vamos con esto, ¿y eso qué tiene? O sea, eso me puede decir Spotify. Yo pongo en Spotify, dice qué artista es, sé qué en año salió la canción, sé que esa canción es del tal álbum, pero eh, lo que aprendí igual en La Bruja es buscar un valor agregado, buscar un gancho que a la gente le tenga conectada y que digan, wow, lo que está diciendo este man está interesante y te aporte algo o se te quede en la mente. Y eso es algo que, por ejemplo, otras plataformas no te dan. Y ahí es donde la radio tiene su riqueza y su valor. La compañía. El valor agregado es la compañía y una buena compañía. Porque eso te digo, puedes decir cualquier cosa. Y bueno, amigos, estamos aquí, son las 6 de la mañana. Ya, vamos con música. Eso lo puede hacer un robot, güey. Pero tienes que ser auténtico, tienes que hacerle sentir a la gente que vos estás del otro lado haciendo algo sensacional y creando magia, literalmente, para que ellos se diviertan. Y eso es lo que la radio también tiene el poder. O sea, como tú no me estás viendo, como tú solo me estás escuchando, yo te puedo hacer creer lo que a mí me dé la gana. O sea, y con eso han pasado muchísimas cosas. Las primeras transmisiones de radio, se me escapa el nombre esta, de este acontecimiento, de seguro lo escuchaste tú o los amigos que nos están escuchando del otro lado, que un brother, igual se me escapa el nombre, eh, se creó un cuento, como que esta fue típico y creo la primera novela radio, o sea, novela de radio, radionovela, perdón, pero lo hicieron en un tema medio tétrico, medio que para la época, o sea, todo Creo se que cree, he escuchado, pero no lo tengo claro tampoco, pero creo que sé por dónde va. todos se creían todo, entonces estos manes se inventaron y con efectos y con sonidos y cosas así, que sí, que amigos, los extraterrestres Sí, llegaron sí. y están aquí, así que, y la gente se escandalizó, se volvió loca, salió con antorchas a buscarles a los extraterrestres y fueron a quemar la radio. Esto pasó, no pasó en Ecuador, pero en Ecuador lo replicaron. Ujú. En Ecuador lo replicaron y quemaron la radio Quito. Ok. Así, y hace muchísimos años. Así de fuerte es el poder de la radio. Es magia, o sea, es compañía. Y yo creo que eso, y es inmediatez. Ningún otro medio en el planeta es tan versátil e inmediato como la radio. Pasa cualquier cosa. Ve, se pueden caer las televisoras, el internet se puede ir a la chinga, Mark Zuckerberg se aloca y borra Facebook, Instagram, WhatsApp, y tú ya no sabes dónde ver. Mira, cuando se cayeron las redes hace poco, eh, yo utilizo mucho redes y soy bien pegado a las redes, pero ese rato, ¿qué haces? O sea, te desesperas. ¿Qué No haces? sientes esa compañía, justamente lo que hablabas. Ajá, No encuentras ese match porque pasamos te todo el día queda. en el celu y nos queda como el saber qué onda, el escuchar algo más, que creo que es algo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Estar pendiente en la pantalla. Hablas con tu mamá por WhatsApp, sabes que estás bien. Hablas con tus hermanos en Ujú. WhatsApp, sabes, pero ya no llamamos casi, ya no hacemos nada y solo es
Exacto. por ese acto. Entonces creo que ahora entiendo el ejemplo que mencionabas al inicio de que no lo había visto así en realidad porque, claro, la final es la compañía que tú brindas a quien te escucha y si esa compañía no la das como, valga la expresión, no la das bien, o sea, si es una compañía mala la que te aburre, obvio vas a sentir lo mismo que cuando se cae las redes. Entonces, creo que es bastante importante como conectar lo que decías anteriormente con todo esto que venimos conversando. O sea, es que es eso. Un rato se cae el internet, se va, no regresan días. En la radio no puede pasar eso. Imagínate, hay radio desde hace cuántas décadas y siempre ha seguido sonando. Ahora suena mucho mejor porque hay mejores. De hecho, algunas ya se conectan por tema satelital y antenas increíbles y cosas así, o repetidoras, tecnología de última generación, con micrófonos, con consolas. O sea, toda una locura que ahora suena muy bien. Pero en sí la idea de una radiofrecuencia, porque esto va por frecuencias, sigue siendo exactamente la misma que de hace décadas, con la misma tecnología básica de transmitir estas frecuencias para que te llegue a ti el sonido y tú lo puedas escuchar mejor. Te digo, ahora el sonido es mucho más nítido y todo eso, pero el concepto básico es el mismo de toda la vida. Y eso siempre va a seguir. O sea, se puede ir la luz, que tú tienes una radio de pilas, le conectas, le alzas la antena y funciona y funciona. Y ahí va a seguir. Entonces es súper inmediato y te digo, eh, es una compañía. Yo lo llegué a entender, el director de la radio se llama Ricky Cueva, y yo lo llegué a entender por muchas cosas, porque él nos decía, y él siempre cae en esto, o sea, de que la radio es magia y puedes hacer eso. Entonces, es una responsabilidad que yo también tengo porque ahora, por ejemplo, se me ocurre y prendo la radio, estoy trabajando, haciendo mis cosas y están hablando de algo chévere y se me viene quedando. O sea, siento que alguien está ahí, literalmente siento que alguien está ahí metido acompañando. Puede que no le conozca, puede que no sé quién sea. Y eso es, pero si me está haciendo una buena compañía, chévere. Y pasa algo extraño, que tú estás escuchando la radio, estás trabajando, manejando, haciendo deporte y vienes con eso y todo bien y sientes que te están acompañando, apagas la radio y sientes que se fueron. O sea, sientes ahí tomas en cuenta y dices, puta, estoy solo. Porque eso a mí me ha pasado y ahí sentí y se me ha volado la mente de que es, pero sea, brutal la compañía que te puede llegar a dar un buen locutor o un buen programador musical, o sea, una buena radio, de que tú estés y en realidad sientas que están ahí, que es tu compañía, que no le conoces, que nunca le has estrechado la mano, que nunca le has dado un abrazo, pero le quieres al locutor. O sea, sientes que le conoces, sientes que es tu pana. Apagas la radio y igual, es cierto que estoy solo. Pensé que estaba con el ceviche, con la Ginecel, lo que sea. Eso yo lo aprendí igual dentro de la radio y te digo, o sea, me gustan muchísimo las redes. Soy un tipo muy pegado al internet y a todo eso, porque por nuestra edad, o sea, tampoco es que nosotros somos unos cuchos, que Claro, tenemos 25 años, ¿verdad? estamos Y guaguas todavía. somos la generación netamente pegada al internet, pero netamente. Pero sí se me abrió este espectro de, de llegar a conocerle a la radio y le amo. O sea, es el amor de mi vida. La radio. Con A esto ver, con esto que me comentas, relaciono bastante el tema de la radio y pandemia, porque digo que quizá fue como un punto de inflexión también al reconectarte a estos, que no deja ser un medio tradicional, ya lo dices tú, tiene un montón de años acá, pero a la par en pandemia, más que todo, porque creo que pandemia fue un punto de inflexión también para que se genere nuevo contenido en diferentes formas. Uno de estos es el ujú, podcast como tal, que se incrementó a nivel latino y mundial todo. O claro, sea, hablar de lo que sea un montón de tiempo,
así como lo estamos haciendo. Entonces, la pregunta va, o más que todo, la comparativa para conocer tu opinión, tú que lo vives día a día. ¿Hay algo que creas que en un futuro cercano o a medio plazo pueda sustituir a la radio? ¿O crees que en realidad, bajo todo lo que comentabas de la compañía, de todo lo que te puede llegar a generar o a causar, sea reemplazada o se mantenga en el tiempo? Porque vamos, o sea, a la final estamos en una evolución constante Claro, que no sé, la verdad no tengo idea. Ahora me pregunto y me nace esta curiosidad. A nivel mundial, ¿cuántos países mantendrán como esta radio insignia de país? Yo creo que La Bruja en cuestión musical y en cuestión, llamémosle pop, es como que la más reconocida y la que tú dices, escuchemos esta que si viajo de Quito a Loja voy a escuchar 24 horas radio, no se me va a ir nunca. Entonces, ¿cómo ves tú este cambio justo ahora que topabas el tema de redes? ¿Crees que llegue un punto en el que la radio diga, bueno, hasta aquí llegamos porque tal cosa tiene más la atención, genera más dinero, no lo podemos mantener? claro. Claro, eso es, chuta, ñaño, eso es algo bien profundo. O sea, ahí sí podríamos hacer unos 2 podcasts más, ¿no? Pero sí, o sea, ve, en este tema, como tú dices, todo está evolucionando y es cambiante y si no te adaptas, valiste. O sea, tranquilamente, valiste. Como todo en la vida, si no te adaptas, chao. Eh, pero la radio es especial. Sí, yo pienso que es la mimada de los medios comunicacionales y los medios tradicionales. Está tan bien estructurada y construida desde su concepción que van a pasar años y décadas y creo que a la radio solo le podría matar el fin del mundo y se iría con todos. No sé si has visto igual películas de apocalipsis donde ya no hay internet, donde ya no hay nada y quieren buscar Y a ver si hay sintonizan alguien la radio. vivo. Sí. Aquí transmitiendo desde Quito, por favor, me encuentro en la Gaspar de Villarroel, si es que alguien me está escuchando, acérquese acá, tengo comida y refugio. Radio, porque es, te digo, es el medio de comunicación más básico, más inmediato y más útil en un tema apocalíptico. Pero por ese sentido, quisiera que todos entiendan el contexto de que siempre puede haber radio. Pase lo que pase en el planeta, siempre puede haber radio. Siempre va a poder haber radio. De ahí el tema de todo lo que está pasando en el mundo. Sí te digo que todo tiene que irse adaptando y evolucionando. La radio como tal ha evolucionado muchísimo porque ya, primero, que ya no locutan como antes. Por ejemplo, antes, y todo es por estilos y por épocas. Antes los locutores de antaño, tú sabes, tenían esas vocesotas y que, puta, no sé, a las mujeres les hacían pensar cosas, ¿no? Y que tú le escuchabas al locutor con su vocesota y pensabas que era un man de 2 Claro. metros, tucote, ojos verdes, rubio. Y le llegabas a conocer y era un gordito chiquito y todo eso. O sea, eso es la magia. Pero ahora, principalmente por el estilo de la radio en la que vayan, sea o que escuchen, ya no es necesario esas vocesotas y nada. Puede ser más la energía. Otras radios han optado por convertirse en súper juveniles, otras tradicionales continúan con este estilo, entre muchas otras cosas. Eso en cuanto a adaptación por épocas, por tendencias, como tal si haces radio. Pero también todas las radios, ponte, tienen redes sociales. En todas las radios como medios de comunicación tienen su red social. La Bruja tiene su Instagram, su Twitter, su Facebook. Estoy luchando para que nos creemos Tinder. No, mentira. ¿Te Pero, imaginas? pero claro, por ese lado es como que también nos vamos adaptando. Muchas radios hacen ya streaming. Por ejemplo, te ponen la cámara ahí y todo lo que está pasando en cabina desde la página web de las radios lo pueden ver.
y ya les conocen a los locutores y cosas así. El que a mi consideración sí se pierde un poco la magia de lo que es el Tal cual. concepto de la Sí, radio. sí. Si es que te pones la cámara ahí y ahí estás, no sé, es un tanto raro. Preferible solo escuchar, que para eso está. De ahí, por ejemplo, el podcast es algo que digo, es, o sea, sensacional, le da la oportunidad a cualquier persona desde cualquier parte del mundo de compartir sus ideas, de compartir experiencias, de hablar, de charlar y quedarte horas sin necesidad de que tengas toda la inversión y la infraestructura de una radio o un canal de televisión o lo que sea. Imagínate, si yo ahora estoy en Quito, tú estás en Loja y así podemos charlar y de buena manera. Entonces es sensacional. Pero todo esto que es pregrabado no cumple con una de las características principales de la radio que yo te decía, es la inmediatez. Entonces, Claro. el podcast tiene una característica especial que a mí me encanta, que es la compañía. Entonces, yo te digo, soy muy consumidor de podcast. Es como que estoy en la oficina trabajando y a veces la música digo, no quiero como que bulla, o más bien quiero, mientras trabajo, quiero aprender, quiero escuchar algo diferente, lo que sea, y pongo podcast, pongo diferentes podcasts y me quedo escuchando y lo que sea, y puedo repetirme y puedo dejarle en pausa, que es un plus, o sea, digo, vacancísimo. Así nosotros somos dueños de lo que queremos consumir y de lo que queremos ver en cada momento. Por eso, y con ese punto, digo, uno de los medios tradicionales que sí creo que pueda desaparecer rápido es la televisión. ¿Por qué? Porque tranquilamente los canales de televisión ahora se podrían trasladar tal vez a otros formatos y de hecho muchos ya los hacen. Tienen, no sé, contenido en Reels, en TikTok mismo, que inmediatamente lo suben y ya te dan la noticia y están todo el día actualizándose. O tienen informativos o noticieros web que tranquilamente pueden hacerlo. Pero la televisión como tal, por el sentido de información, creo que es muy útil y que sí se podría quedar muchísimo tiempo más por informar. Pero como tal, para consumir y para generar por así decirlo, un consumismo de información o de entretenimiento, pues o sea, Claro. ya se quedó allá. Yo me acuerdo cuando era chamo, unos 10 años, sí prendías la tele y te emocionabas porque estaban tus caricaturas preferidas y ya sabías a qué hora van a pasar y esperabas esa hora que pasen tus caricaturas preferidas porque ya sabías que era esa hora. O nuestros mamás, nuestros abuelitos, se reunían todos para ver la novela a cierta hora en el Sí, mismo sí. canal todos los días. Entonces, eso era un plus porque te presentaban algo Tal interesante y todo cual. ello. Pero ahora, si te quieres entretener, pagas Netflix, pagas Amazon Prime, pagas cualquiera de estas plataformas y listo. Y se acabó. Lo Tal mismo que cual. los podcasts. Puedes ponerle desde el capítulo que quedaste, quieres ir al baño, le pones pausa, lo que sea. Y todos ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, la televisión creo que está pendiendo del hilo de mostrarte noticias y tal vez ser un medio accesible para personas que no tengan tal vez la posibilidad de pagarse internet y contratar Netflix o alguna plataforma de streaming o de estas. Entonces, por ese lado, en Ecuador se podría seguir manteniendo tranquilamente durante muchísimo tiempo y Latinoamérica. En otras, en otros países, no sé, o sea, primer mundo, capaz ya ven la tele Claro. justamente solo Es, para los noticieros. y capaz ya ni eso, porque hay. La otra vez estaba escuchando un relato de un boxeador del UFC. El man Uh -huh. decía que, claro, o sea, él trata de concentrarse 24 horas o 7 días a la semana, cuando esté en temporada previa a una pelea o simplemente con su familia. Y lo hacía de formas, o sea, el concentrarse también es entretenerse sanamente para él. Y decía que, claro, él ya no consumía mucho, o sea, nada de televisión como tal. O sea, tiene la televisión, pero paga sus 4 plataformas de streaming y en redes se entera de todo. Entonces, no sentía Exacto. esa necesidad de tener a un canal determinado. Entonces, creo que coincido bastante con lo que dices, porque al final
igual, basándome en el ejemplo que te decía, a raíz de la pandemia, todo el tema de streaming en Twitch, en YouTube, en Facebook, se duplicó, se triplicó y ahora la gente hace Uf, televisión, entre comillas, televisión, desde su casa a través de Twitch. Entonces, la cuestión exacto. es esa, no me había puesto a pensar estos como parámetros que tú das como para definir a la radio, que creo que es bastante interesante para saber el por qué. Yo quería llegar a una respuesta y creo que indirectamente las llegamos a que era cómo va a trascender la radio, cómo va a aguantar la radio. Y creo que lo desglosaste bastante bien al hecho de decir que, claro, a la final no me había puesto a pensar tampoco en las películas. Cuando hay un apocalipsis, si es que llegara a ver, a lo que recurren es la radio y la radio está ahí. Exacto. Y no como tema de que se entretienen, sino de que les puede servir y ayudar. Claro, Entonces, para finalizar con este tema, te digo, el podcast, yo soy, pero un consumidor fuerte de podcast. O sea, eh, y de Spotify y todo, porque ahí está la música, puedes escuchar cuando a ti te guste, cuando te dé la gana y lo que te dé la gana. Bacán. Pero sabes que, y ahí regreso al punto, estás solo, estás ahí y la radio te transmite otra cosa, porque es magia, porque al otro lado sabes que está alguien en vivo, sabes que es espontáneo, sabes que lo que está pasando en ese momento es real y es ahora. Y eso también le da al ser humano, me parece algo, un poquito más de chispa y vida, de que es ahí y es ahora, de que tú no sabes lo que vaya a pasar, de que estás escuchando tranquilamente y plin, mandan la canción que bestia, marcó tu adolescencia. Y ahí también está el tema de la música y de la riqueza musical de las diferentes radios, que te sorprenden. Te enviaste un mensaje y te sentiste full identificado y de la nada el locutor dice tu nombre. O sea, todas esas cosas marcan y no te lo puede dar Spotify, no te lo puede dar el mejor podcast del mundo. Es magia, es inmediatez y sobre todo es esa conexión de sentirte aquí y ahora y de que te sorprendan. Para mí, esos puntos son los más importantes que le han mantenido y le mantendrán viva a la radio. Sentirte aquí, sentirte ahora y ese punto de inflexión en el que los humanos somos humanos, las emociones. Que pongan una canción que si bien nos hace hasta querer llorar o que nos ponga felices, que nos recuerde un momento. Y eso es verdad, a veces justo te ponen una canción en el momento preciso y sientes las señales del universo. O sea, es todo eso. sí, tal Y, cual. y, y creo que eso no va a cambiar en mucho tiempo. De ahí estoy yo muy de acuerdo en el que las radios tienen que irse adaptando con el contexto. Por ejemplo, me parece muy bien que muchas radios igual tengan sus redes sociales, que, que si eres fanático de La Bruja o de la EXA o de la Radio América, lo que sea, puedas seguirle en sus redes, puedas enterarte de lo que van a hacer, puedas tal vez sí ya conocerle al locutor por una foto, en fin, muchas cosas. Que estas radios como medios de comunicación también empiecen a generar contenido y que sobre todo no se queden y evolucionen. Evolucionen también en el sentido musical y en el sentido de saber cómo comunicar, porque la comunicación va cambiando día tras día y tras día y tras día. Entonces, uno como locutor o uno como profesional de la comunicación también tiene que ir evolucionando y aprendiendo para saber qué técnicas nuevas utilizar, cuál es la tendencia comunicacional a nivel mundial, cómo innovar, porque todo puede cambiar. Si tú escuchas ahora un programa de La Bruja de hace 30 años con un programa de ahora, ha cambiado muchísimo el formato, ha cambiado muchísimo la estructura, ha cambiado muchísimo la producción, todo. Pero eso está bien, porque es evolución. Si bien mantienes una identidad como medio de comunicación o como organización, como quieras, mantienes la identidad que es lo que te define, pues también evolucionas y esa conjugación hace que sigas fresco, que sigas joven, que sigas, no sé, como que
auténtico y que más que nada que a la gente le siga gustando. Porque, porque si no, ahí sí te cagaste. Si es que piensas que ya tienes la verdad absoluta y si por una vez te funcionó y sigues en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, te cagaste, te fregaste. Algún rato se te va a cargar la fórmula secreta o las personas se van a cansar de eso. Entonces, y esto funciona para todos. Nosotros mantenernos auténticos como personas, con nuestra esencia y con nuestra identidad bien clara, pero también seguir aprendiendo, evolucionando y sobre todo adaptándonos. Porque si no, nos fregamos. Entonces, eso más o menos, mi estimado Fernando. No, mentira. Todo bien, me agrada porque creo que consolida, o sea, lo podemos consolidar a todo lo que venimos hablando y en esencial a lo último como un proceso de mejora que te sirvió a ti cuando iniciaste, cuando nos contabas en estos 3 meses, que de seguro aplica la radio sabiendo o tal vez sin saber el proceso de mejora a lo largo de sus años, que lo hace seguramente tú día a día en el programa, que lo hago yo día a día en el podcast, que lo hace la persona que está escuchando día a día en su trabajo. En su vida. Entonces creo que es el proceso de mejora, algo que nos ayuda como a no quedarnos atrás, adaptarnos y encima dar lo mejor a quien lo va a recibir. Creo que lo podemos encapsular por ahí. Y el último En tema todo. que quedaba sobre la mesa, creo que topé justo lo que te venía mencionando de cómo ha trascendido la radio y cómo se ha mantenido, pero el factor principal que es con lo que quiero cerrar es la música. Porque si bien es cierto, puedes tener el mejor locutor, te podemos escuchar a ti todas las mañanas, pero si me pones música fea o no me pones música, tampoco te voy a escuchar todos los días. Y es parte de... Claro. Entonces, bajo tu experiencia, bajo lo que has venido haciendo, ¿cómo escoges, o sea, cómo se escoge la música para... Tú tienes ahora un horario en la mañana. Me decías que Ujú. iniciaste por la tarde también y te riges, entiendo yo, al formato, porque ahí vas a dejar de lado tus gustos. O sea, y me pasó cuando también hice un periodo de tiempo radio fuera del programa que manejaba. Dejo de lado mis gustos y me voy por lo que entiendo que debe escuchar la gente o le quiero transmitir fuera de, de lo que yo escucho día a día, vamos. Entonces, ¿cómo seleccionas esta música? ¿Cómo transmites lo que quieres decirle a la gente que te está escuchando, pero con canciones? ¿Cómo es ese procesito que tú manejas para decir, ok, el set list de mañana va a ser tal, o lo piensas ese mismo rato, o vas también de la mano acorde a tus oyentes? Alguna vez te escuchaba y me gustaba que tenías como alguna temática, participaban con los oyentes, te mandaban letras, algo así me parece, y tú les ponías ciertas canciones. Y que me parece que también es la forma de hacer el clic o el match con quien te escucha porque dices, me Claro. hizo caso, bacán. ¿Cómo manejas eso? Claro, ñaña, te digo, y ahora imagínate, antes era recibir llamadas telefónicas de los oyentes y ese rato, la emoción y todo. Ahora tenemos y estamos, o sea, utilizando herramientas actuales y contemporáneas como el WhatsApp. Entonces, tú me mandas un mensaje, me llega el segundo, yo leo y tranquilamente te puedo poner la canción. Pero este tema de musical, o sea, es todo un tema, en serio que es todo un tema y se llama programación musical. Esto, eh, si es que hay algún DJ escuchándonos, los DJs saben programar musical, o sea, saben programar música más bien, porque tú sabes, y cuando vas a una fiesta, un buen DJ empieza con cierta música, te va moviendo, llega a un clímax, te aloca y de ahí te baja, pero no en mal sentido, sino que te relaja y te sientes bien, sigues fluyendo. Y de ahí de nuevo va subiendo, te aloca, te aloca, te aloca, clímax, y de ahí, porque si imagínate, si te mantiene todo el tiempo plano, llega un momento en el que te vas a aburrir. Si que te mantiene todo el tiempo ahí, o sea, en el clímax, o con todo boom, hacia el 100%, te vas a cansar. Y si es que por otra parte te tienes relajado, todo el tiempo muy subido, o sea, nada en exceso está bien. Entonces, la programación musical tiene que ir jugando igual con la energía y con las emociones. Entonces, una vez que tú sabes y tienes claro este concepto,
ahí sí tienes que aprender de música. Ahí sí tienes que saber muchísimo. O sea, primero ser tú un consumidor, pero casi que vicioso de la música, tienes que saber de todo. O sea, si quieres ser un buen programador musical, no necesariamente DJ, pero buen programador musical, tienes que ser un vicioso de la música. Tienes que saberte de todo. Desde los clásicos de rock, y depende mucho del formato y el estilo de la radio. Ponte ahora, yo nunca podría ir, por ejemplo, o no digo nunca, pero por el momento no podría ir hasta aprender bien a una radio de vallenatos o de chicha, porque yo no sé mucho de esa música. Entonces te voy a poner algo que tal vez yo no sepa mucho, pero si es una radio anglo o de música actual, ya sea en español o en inglés, sí voy a poder porque estoy muy al tanto de las tendencias musicales y también sé de música de aquí hace 4 décadas en estos ritmos y géneros. Entonces vas jugando con eso, con la energía y también con las emociones y, ¿por qué no?, con el tiempo y los recuerdos. Entonces la bruja tiene esta característica de que es una radio que a las personas les ha gustado por mucho tiempo porque siempre te tocan buenos clásicos del rock o del pop y a la vez se mantiene bien en la vanguardia. La radio este año cumplió 39 años. Imagínate hace 39 años la música que había y, y por eso es que la gente se enganchó con la radio porque fue la primera en todo el Ecuador que te traía los hits y esto se lograba gracias a que el Ricky Cueva, que es el gerente y el propietario de la radio, viajaba a Estados Unidos, se traía los discos, los vinilos de las tendencias. O sea, viajaba a Europa o le mandaban y así, le decían, ve, esto es lo que está sonadísimo allá. Imagínate cómo era antes, no había internet, no había Claro. nada, o sea, regadísimo. Entonces se hacían ese esfuerzo, pero ese esfuerzo daba sus frutos. Que eran los únicos que tenían esos discos acá y los únicos que empezaban a tocar esa música acá. Por eso, o sea, la cultura del rock en Quito nace con la bruja, del rock clásico. Entonces, les volaba la mente lo que estaban escuchando y gracias a la bruja pudieron conocer por primera vez a muchos artistas que tal vez en Estados Unidos ya estaban pegadísimos, pero aquí en Ecuador empezaban a estar en boga por justamente radios como La Bruja, si es que no tenías las posibilidades de viajar o de que te traigan cosas así. Y ahora es básicamente lo mismo. O sea, tenemos la facilidad del Internet, pero ahí está el trabajo investigativo y de campo que tenemos que hacer los locutores o los DJs y programadores musicales. Eh, Estar investigando siempre al tanto de qué hizo qué tal artista, de con quién van a colaborar, de que si salió la canción, tú ya escucharla, analizarla, escucharla 2 veces para ver si está bien, para ver qué canción puede empatar y todas las cosas. Entonces se puede jugar con todo eso. Mira, tranquilamente puedo arrancar en boom. Te pongo un TNT de AC/DC, entonces arrancas yeah, a lo bestia y con toda la energía. Y de ahí entro y te bajo a un Black Eyed Peas, que es una bandota y son exitazos, pero ya es un tanto más relajado y te juega también con tus recuerdos y mente. Y de ahí tranquilamente te puedo botar algo que ya le vaya subiendo un poquito más a Black Eyed Peas o que te mantenga en ese rango y de ahí de nuevo subirte y de ahí bajarte, lanzarte algo en español y cosas así. O sea, tú vas jugando con todo eso y lo que me decías de, la, de las dinámicas, de cómo mantenerle al público enganchado, es evidentemente hacerles sentir importantes. Y porque son importantes, de hecho. De hecho, les Son dedicamos, son el eje es la razón de principal. ser. Ajá, tal cual. Ajá. Claro, es la razón de ser. O sea, y son ellos los protagonistas. Y así lo queremos hacer con mi compañera que se llama Caro, que los oyentes sean los protagonistas del programa. Entonces, les damos el espacio, tienen ellos el chance abierto para solicitar canciones y nosotros las vamos programando. Si no, una tras de otra de las que salgan, porque ya te digo, hay que mantener este tema, pero desde Loja me mandaron esto, desde Guayaquil esto y justo empata súper bien, digo, va junto esto. Y por acá desde Quito este otro, digo, esta quedaría pepísima después de esta.
porque igual tú ya vas teniendo y si te agudiza el oído musical que dicen. Entonces tú ya sabes que el inicio de esta canción combina espectacular y no se va a notar un cambio feísimo con el fin de esta canción. Entonces, todas esas cosas ya vas aprendiendo y se te va educando el oído y más que nada te vas enamorando mucho más de la música. Porque la música, si te digo que la radio es el amor de mi vida, o sea, hacer radio, es porque la música está de por medio. Sí, sí. Y yo no podría hacer un programa, ponte, hablado mucho, porque no sé, siento que ahora mi identidad y esencia es ligada a la música. Me encanta la música y tú sientes, o sea, no sé cómo explicar eso, pero tú sientes cuando el público lo está disfrutando. No necesariamente porque te envían los mensajes de arrechote, programón, que bestia, me hicieron gritar, que sí hay muchísimos mensajes que te llegan y que a ti también te hacen sentir feliz, pero tú tú sientes que el programa está súper bien. A veces se sabe pudrir la compu en la que tenemos el WhatsApp eh, y pues no vemos mensajes. O sea, sencillamente dejamos de ver mensajes y lamentablemente no podemos recibir ese feedback. Pero con mi compañera decimos, qué arrecho que está saliendo el programa. Y después ya se logra solucionar y nosotros lo sentíamos así, sentimos que está saliendo pero muy bien y sentimos que el programa está escuchándolo mucha gente y luego ya se arregla el WhatsApp, vemos los mensajes y en realidad una lluvia de mensajes, todos felizotes, felicitando y eso es lo que también a ti, eso sí ya, hoy en día te digo que ese también es un punto de apoyo fundamental, o sea, sentir el cariño de la gente, sentir el cariño de las personas y yo lo valoro mucho, que se den el tiempo de que pese a las actividades, que los padres, que las madres de familia, que los trabajadores, que todos los que están haciendo sus actividades diarias, paren un rato todo eso, se den el tiempo de marcar el número, de guardarle el número de la bruja o de simplemente abrir el chat que ya lo tienen guardado y mandarte un mensaje. Qué bacán programa. Ni siquiera es que están participando con la dinámica, sino solo qué bacán programa, qué bacán energía, síganos y lo que sea. O que participan en la dinámica y lo que sea. Eso ya es un nivel de Ese es satisfacción tu con tu clímax de trabajo. cambio. Claro, o sea, ahí dices, qué arrecho, vale la pena. Madrugarse y sacarse la madre todos los días vale la pena. Y eso, ñaño, o sea, todo es una conjugación de bacán, re hermosa que espero dure muchísimo tiempo más o hasta donde pueda. O sea, porque bueno, no sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero ya voy de lo que te contaba cuando inicié, que estaba chamito, ya voy para los 5 años en la... En mayo cumplo 5 años. Y ya, pues, ñaño, ahí seguimos. ¿No? Ha pasado mucho tiempo y tantas cosas que ya hablar contigo me pongo a pensar y hace tiempos que no pensaba en todo esto, pero sí nostalgia y también mucha felicidad y gratitud con todo lo que ha pasado. Qué bacán experiencia, porque a la final creo que coincido bastante en lo que dices. A veces no te das cuenta de lo que generas al otro lado, de que la persona amaneció, no sé, triste, depre, y le pusiste una rola que le hizo cambiar de mood totalmente, le hizo alegrar, le hizo sonreír, y a veces eso tú ni te enteras, ni te das cuenta, pero Ah, como tú dices, se dio la molestia de abrir el chat y les puso gracias por esta canción tal cual, y dices, wow, o sea, creo que el comprender eso es algo que lleva trabajo también, porque al final no deja de ser un mensaje, ¿no? O sea, no deja de ser algo que una persona hace, pero si le das este valor al que estás refiriéndote, te cambia, como tú dices, y te da ese soporte que también se convierte en otra base para seguir y para justo lo que decías, ¿no? Darle esa energía todos los días, que creo que es bastante valedero también. no, o sea, ya una vez que comprendes eso, ya se va de tus manos. O sea, solo quieres seguir y seguir y quedarte ahí. Y eso, mi ñaño querido, o sea, te digo, eh, siento que yo tengo que aprender todavía muchísimo, gracias a Dios he aprendido, se me han abierto las puertas,
me he ganado ya por ahí mi cancha, ya algo se ha hecho, humildemente. Siento que, y quiero, o sea, y eso igual les invito a nuestros amigos, a ti, a mí mismo, a todas las personas que conozco, o sea, siempre invitarles a que seamos unos apasionados del aprendizaje, de que nunca nos conformemos con nada, pese a que sintamos que tenemos éxito, entre comillas, porque eso es subjetivo y depende de ti. Para una persona, no sé, para una persona comerse una salchipapa es la mayor felicidad y éxito. Para otra persona, viajar a Dubái todos los fines de semana es su felicidad más grande y éxito. Digo, eso es subjetivo y depende de las personas, pero jamás conformarnos. O sea, jamás en la vida conformarnos y siempre aprender. De todo se puede aprender. Qué bacán despertarte, tener un día, ya sea chévere o ya sea huevo o feísimo, pero haber aprendido algo. Porque ese día valió la pena. Si aprendiste algo hoy, te vas a dormir y agradece porque aprendiste algo. Ya sea que te fue bien, ya sea que te fue mal, pero ya eres mejor en algo. Ya sabes algo que ayer no sabías. Entonces, seamos unos apasionados del aprendizaje en cualquier rama que ustedes se desempeñen y nunca nos conformemos. Nunca sintamos que tenemos una verdad absoluta, pese a que estemos donde estemos. Siempre miremos un poco más allá y adaptémonos. Adaptémonos y lo que decíamos en el clímax de nuestra conversación, Fercho, que seamos auténticos, que tengamos nuestra identidad bien clara y que nos sigamos adaptando a las tendencias para no quedarnos ahí, porque si no yo digo cuando las personas se conforman y piensan que ya, o sea, que tienen ahí todo y ya no quieren hacer nada más, ahí es cuando son unos muertos en vida porque ya, ¿para qué seguir viviendo si es que sientes que ya lo sabes todo o sientes que ya lo viviste todo o sientes que estás conforme absolutamente con todo? La conformidad es, creo que, el mal más grande. Hay que ser agradecidos y obviamente por dónde estamos y lo que hemos logrado y lo que hemos tenido, pero jamás conformarnos porque ahí morimos. Nuestras ilusiones, nuestras expectativas, lo que queremos a futuro, ahí se queda y te fregaste. Así que cuando estés conforme con algo, que te dé miedo, que te dé miedo porque por ahí intenta moverte, por ahí intenta sacudirte, salirte de esa zona de confort para que crezcas. Eso nomás, mi ñaño, Tal cual. qué gustazo de verdad, qué Qué gustazo. bien. Sí, sí, la verdad que me encantó lo final. Creo que también como que los 3 puntos que tú das se acopla bastante a lo que también hablábamos de la mejora, porque al final el aprendizaje es mejora, el adaptarse es mejora justamente, y el tener esa convicción también es un proceso de mejora. Entonces creo que engloba bastante bien toda la conversa y la verdad que me llevo un par de lecciones también que la verdad siento que hay que aplicarles sí o sí. Lo que dices al final es totalmente cierto. O sea, el que se conforma pierde y no queremos perder. Exacto, y en lo que sea que hagan de su vida, o sea, ya ahorita olvidémonos de la radio, en lo que sea, o sea, en absolutamente Tal cual. lo que sea que hagan. Y a ti, pues, Ñaño, felicitarte este espacio súper chévere. Como tú dices, no sabes de qué manera le puede llegar a entretener o ayudar a hacer compañía a otra persona, así que dale, dale con todo. No, gracias a ti por el tiempo. La verdad que una conversa bastante amena. Hace tiempo que quería hablar de la radio, que yo cuando hacía radio, yo entré en la radio iniciando la U. Fue algo chistoso, pero coincido bastante con las emociones que te genera. A mí me llegaba a desestresar de pruebas, me llegaba a desestresar de un mal día, de una pelea, de cualquier cosa. O sea, hacer radio es algo que yo coincido totalmente, es algo mágico que no lo vas a poder expresar nunca y seguramente las personas que la hacen o que escuchan se van a sentir identificadas. Hermano, muchas gracias por tu tiempo, gracias por caerle y ojalá pronto hacer algo más ya también plenamente de producción, que hablar sería bacán también. No, para Gracias. lo que sea, Ñaño, ya sabes. A los panas de la escuela nunca se les niega nada, ¿no? Sí, te creo.
está de armar también cualquier otra cosa presencial. Chévere. A todos los que nos están viendo, pues igual gracias por prestarle atención y quedarse hasta este momento de la conversación. Estaremos encontrándonos de seguro para hacer cualquier otra cosa chévere. Así Tal que cual. gracias, Panas, por la atención, gracias, Perchito, por la invitación y ahí nos estamos viendo. Ahí A nos ti, estamos viendo. a ti por el tiempo y a toda la gente que estuvo hasta acá. Gracias por el aguante y nos vemos la otra semana. Bye.